hablar sobre la resurrección. Pero hoy vamos a continuar un poco con Romanos, como ustedes ya tienen ahí en sus hojitas, ¿verdad? Es la serie 7, y yo quisiera que ustedes lo tengan ahí. Si no tienen pluma para tomar nota, levanten la mano, cosa que Jorge les hace llegar. Yo tengo una pluma, de tal manera que todos puedan aprovechar al máximo este estudio de la palabra de Dios. Sigo, diríamos, muy entusiasmado con este libro. He predicado este libro varias veces. Lo he enseñado inclusive en mis clases de seminario, pero siempre hay algo que uno aprende cuando estudia el libro de Romanos, y a pesar de todo esto, el libro de Romanos sigue siendo un libro fascinante, sigue siendo una de las epístolas, como lo he dicho ya en otras oportunidades, quizá una de las más doctrinales y más teológicas de toda la palabra de Dios. Escogí estos pasajes prácticamente, ¿verdad?, del 9 al 17, porque estos pasajes contienen la base de lo que llamamos nosotros la doctrina de la herencia en Cristo. De la herencia en Cristo. Y es una doctrina bíblica que a través de todos los siglos ahora, ¿verdad?, de la iglesia cristiana, ha no solamente animado, sino fortalecido a la iglesia del Señor. Miren ustedes que el dilema para muchos creyentes, tanto en el pasado como en la actualidad, ¿verdad?, ha sido conciliar las pruebas, las tribulaciones y el sufrimiento, sobre todo, con lo que llamamos las promesas que están en la palabra de Dios. Todavía para algunos creyentes es difícil conciliar cómo un hijo de Dios puede sufrir tanto en algunas oportunidades con tantas promesas que hay en la Biblia, que Dios promete, ¿verdad?, el bienestar, el shalom de Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo así conciliar eso? Cantamos un himno ahora, ¿no? Dulces promesas son del Señor, un mensaje bello y sublime de amor. Y miren que ese himno, un himno viejísimo también, más de 100 años de antigüedad, siempre tiene cosas nuevas que enseñarnos, porque en ese himno, como en la palabra de Dios, se nos dice que lo que nosotros a veces pensamos que son pruebas que van a destruirnos, más bien son lo que llamamos pruebas que nos fortalecen justamente para recibir esas promesas que vienen de parte del Señor. En este pasaje quiero leer solamente versículos 16 y 17 otra vez, 16 y 17. Vamos a meditar en estos dos versículos nada más, que dice así: el Espíritu mismo, miren eso, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta primera línea es importantísima. Hijo de Dios no es la persona que se autoproclama como tal, sino el hijo, la hija de Dios es la persona de quien el Espíritu Santo da testimonio que lo es. Esto es claro. Pablo está hablando a los romanos, está hablando a esa sociedad del primer siglo. Pablo está hablando en los años 58, 59 de nuestra era, o sea, unos veintitantos años después que muere Jesucristo, ¿no? Y Pablo está hablando a esa sociedad que no creía en nada o creía en mil cosas. Pero uno de los argumentos del apóstol Pablo, como hemos visto hasta aquí, es que Dios en verdad está reconciliando al mundo consigo mismo. Está adoptando a través de la justificación que vimos algunos domingos pasados.
hombres y mujeres, para que vengan a ser parte de su familia. Cuando tú llamas a otro hermano, hermano o hermana, cuando nos llamamos hermanos o hermanas, no es solamente una forma cariñosa de identificarnos en la iglesia, sino lo es porque en verdad somos hermanos y hermanas espirituales de la familia de Dios. Por eso es que la familia de Cristo, la iglesia, para ponerlo de alguna manera, ¿verdad?, es la comunidad cristiana, es el cuerpo de Cristo, donde todos nosotros somos partes los unos de los otros y estamos para edificarnos en amor. Ahora, estos dos versículos tienen, no voy a aburrirlos con la gramática, pero tengo que decirlo de todas maneras, tienen dos condicionales, ¿verdad? Miren lo que dice en el versículo 16, dice así, ¿no es cierto? 14 al 16. Como hijos de Dios, ahora somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y el segundo, en el versículo más adelante, 17, dice: si también son hijos, entonces serán también coherederos con Cristo y estarán, como dice la palabra acá, unidos en lo que llamamos nosotros sus sufrimientos o los padecimientos del Señor. Ahora, esto de acá a nosotros nos ayuda a entender, queridos, que si somos hijos, entonces somos herederos de Dios, y si somos herederos de Dios, entonces somos coherederos con Cristo. Esta es una declaración enorme. ¿Qué significa ser herederos de Dios y coherederos con Cristo? ¿Quién es un coheredero? Díganme, ¿quién es un coheredero? Uno que hereda, por ejemplo, ¿verdad? Hermanos, se muere el papá o se muere la mamá y deja una herencia. Los hermanos heredan del padre y ellos son coherederos de toda esa herencia que deja el padre. O sea, están en el mismo nivel, reciben lo mismo, en teoría por lo menos, reciben lo mismo. Y cuando nosotros pensamos en que somos coherederos con Cristo, tenemos que imaginarnos que toda la herencia de Cristo, si podemos imaginar, también es nuestra herencia. Y eso ya es una cosa increíble. Estaba leyendo en algún momento no sé si es noticia, pero un comentario que hacía que uno de estos multimillonarios, Bill Gates, había dicho que ¿verdad? A sus hijos no les iba a dar el 100% de la herencia, sino solamente un porcentaje mínimo, pero un porcentaje minúsculo. Claro, aún cuando sea minúsculo, esos son millones y millones y millones y millones de dólares, ¿verdad? Pero ¿qué significaría que le diera toda su fortuna? No les alcanzaría la vida para disfrutar. Así como a Elon Musk no le alcanzaría la vida para disfrutar todo eso, o como a estos grandes multibillonarios ahora no les alcanzaría la vida para disfrutar. Ahora, ustedes se imaginan, hermanos, que nosotros, tú y yo, somos coherederos con Cristo. O sea, esas fortunas son insignificantes en comparación a lo que el Señor tiene preparado para su pueblo. Y esto de acá, para nosotros, es lo que nos llamamos, ¿verdad? Algo que quizá no podemos comprender, pero que tiene, diríamos, aspectos prácticos que lo voy a estar mencionando ahora. Pero ¿quiénes son estos herederos? Esa es la pregunta. ¿Quiénes son estos herederos y coherederos con Cristo? Son los hijos de Dios. Eso es lo primero. Y como dije al comienzo, no todos los que se dicen hijos de Dios son hijos de Dios.
sino lo que el Espíritu da testimonio de nosotros. Y acá viene, hermanos, quizá la parte más interesante del apóstol San Pablo. Porque para Pablo, ¿verdad? Versículos 13 al 14, como lo dije hace un rato, son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu. Son los que son guiados por el Espíritu. Miren lo que dice: si viven conforme a la carne, lo estoy leyendo versículo 13, morirán. Pero si son guiados por el Espíritu, harán morir las obras de la carne y vivirán. Todo, miren el 14 es importantísimo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son ¿qué cosa? Hijos de Dios. Entonces, la primera característica, y eso para que no queden sus papelitos, ¿verdad? La primera cosa que tenemos que ver acá, que encontramos acá, es que de qué manera el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. En primer lugar, si luchamos contra los deseos de la carne o si somos obviamente guiados por el Espíritu, ¿verdad? Según versículo 14 del capítulo 8. Y cuando nosotros pensamos, queridos, que luchar contra el pecado es una tarea, ya lo hemos dicho los domingos pasados, es una tarea diaria, es una tarea, si se quiere así, hasta agobiante. Algunas otras versiones de la Biblia dicen: hagan morir los deseos que tenían antes de conocer a Cristo. Y esa es la lucha que tenemos todos los creyentes. Y esta es la primera señal de ser un hijo de Dios. Estoy prácticamente repitiendo lo que dice los domingos pasados. Pero miren que Pablo redunda en esto. Pablo vuelve a decir, porque el mismo apóstol Pablo ahí va a decir, ¿no es cierto? Yo he encontrado, dice, una ley en mi naturaleza humana, lo dice Pablo, que yo quiero hacer muchas cosas buenas, pero ¿qué cosa? No las hago, porque me doy cuenta que hay una fuerza dentro de mí que me lleva a hacer cosas malas. Es lo que la Biblia dice, ¿no es cierto? Es esa naturaleza vieja de la cual justamente en esta Semana Santa que estamos empezando ahora, el Señor vino a liberarnos, vino a redimirnos, vino a rescatarnos, vino a romper esa atadura de esclavitud al pecado para poder vivir libres de eso. Pero la segunda cosa que el Espíritu, diríamos, da testimonio, ¿no? Y que identifica al Hijo y a la hija de Dios es lo que aparece entonces en el versículo 15. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Abba, Padre. Y mire usted que esta expresión Abba, Padre, o Abba solamente, obviamente no es el grupo sueco ese que cantaba en los años 80, Abba es una expresión aramaica, es arameo, y literalmente significa papacito o papi, ¿verdad? Eso es lo que significa. Y a mí me conmueve pensar que el apóstol Pablo, siendo, como hemos dicho también en otras oportunidades, un hombre tan intelectual, un hombre tan, hasta cierto punto frío, un filósofo, un hombre que podía discutir con la mente más grande de esa época, él como que no sé si se conmueve al decir esto, pero dice: somos hijos de Dios los que podemos decir a Dios Padre. Pero Pablo no dice
somos hijos de Dios los que decimos al Padre o a Dios Padre Papito, sino dice, somos hijos de Dios los que gemimos, clamamos. Han visto acá que nuestra traducción dice clamamos, ¿no? Clamamos. Y esa palabra en el idioma original literalmente significa gritar con angustia, con desesperación. ¿Han visto cuando un niñito de pronto la mamá no está y el niñito se siente perdido y empieza a gritar, y empieza a gritar desesperado? Esa es la expresión que el apóstol San Pablo usa aquí en Romanos para decir, somos hijos de Dios, los que en la angustia, en la desesperación, gemimos, clamamos, gritamos, llamando a los gritos a Dios, le decimos, Papi, ¿dónde estás? Ayúdanos, ven. Esos son los hijos de Dios. Ahora, aquí entramos ya a otro terreno, porque este es un terreno en el cual obviamente no todos estarían dispuestos a decir, mira, yo sí a Dios le clamo a veces, o me dirijo a Dios, ¿verdad? Y es por eso que el Espíritu, dice aquí Pablo en Romanos 8, es el que da testimonio, ¿no es cierto?, considerando justamente estas dos cosas, de la persona que está luchando con el pecado y la persona que está clamando a voz en cuello a Dios para que venga entonces a rescatarlo, a salvarlo en momentos de, diríamos, angustia. Y estos hijos de Dios, y acá entonces viene la última parte, estos hijos de Dios son los que tienen esa promesa grandísima que hemos leído, de ser herederos y co-herederos con Cristo. Solamente ellos. Ahora, queridos, la pregunta que nosotros tenemos que hacer entonces es, ¿y qué de mí? ¿Dónde estoy? Yo soy ese hijo o hija de Dios que lucho con el pecado todo el día, que clamo a Dios Papi cuando estoy en desesperación, en angustia, o quizás no hemos llegado a ese grado de intimidad con Dios. Porque entonces Pablo va a decir, solo aquellos heredarán, ¿no es cierto?, lo que Dios tiene, la herencia de Dios, y serán entonces coherederos con Cristo. Ahora miren, hermanos, la herencia de la cual Pablo habla acá es una doctrina importante en la fe cristiana. Prácticamente es esta doctrina de la herencia, ¿verdad?, que es la que ha impactado la vida de tantos y tantos cristianos a lo largo de la historia de la Iglesia. Si nosotros no viviéramos esta doctrina de que Dios nos tiene reservada una herencia, ¿verdad?, cuando Él venga, yo creo que nuestras vidas, como Pablo mismo dice, serían muy tristes. Pablo dice, seríamos las personas más tristes y dignas de, yo sé esta palabra, conmiseración de todo el mundo. O sea, ¿por qué? Porque no sabríamos ni para qué vivimos, no sabríamos ni para qué vivimos. Dice, alguien ha dicho, y dicen que es un novelista muy famoso en Estados Unidos, quien dijo, hay dos días importantes en tu vida: el día en que naciste y el día que descubriste por qué naciste. Y yo creo, queridos, que eso es lo que aquí está prácticamente enfatizando esta doctrina. Nosotros sabemos por qué vivimos y por qué hemos, inclusive, ¿no es cierto?, nos hemos acercado a Dios, porque creemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros.
mencionar un par de cosas que está acá y con eso voy a terminar. Porque la gran pregunta cuando hablamos de la doctrina de la herencia es: ¿y cuál es esa herencia? ¿Cuál es esa herencia? ¿Y cómo así nos toca a nosotros esa herencia? Creo que todos queremos saber eso, ¿no? ¿Cómo nos toca esa herencia? Ya sabemos que si eres hijo de Dios no tienes ningún problema, te va a tocar. Pero veamos lo que dice Pablo. ¿Cuál es esa herencia? En primer lugar, en 1 Corintios 3, 21 y 22. Alguien que lo lea, si lo tienen ahí, alguien que lo lea, por favor. 1 Corintios 3, 21 y 22. Díganme, ¿cuál es ese herencia? ¿Quién lo tiene? A ver, sí. Sí. Dice: así ninguno se enorgullezca en los hombres, porque todo es de ustedes, sea Pablo, Apolo o Cefas, sea el mundo, la vida o la muerte, sea lo presente o lo porvenir, todo es de ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Entonces, ¿cuál es esa herencia que tenemos, según Pablo aquí en Corinto? ¿Cuál es? ¿O qué es? Díganme. Aparte, ya, Cristo, sí, pero antes, ¿qué dijo? El apóstol. Todo. O sea, eso ya es otra vez. A veces cuando yo me pongo a pensar en la fortuna de estos hombres que mencioné hace un rato, yo no me hago una idea qué podría comprar con todo el dinero que esta gente tiene. No sé de ustedes. O sea, yo sé que todo este hermoso campus de acá puede costar, no sé, 4 millones, 5 millones de dólares. Pero cuando yo hablo de cuánto dinero tiene esta gente, 1.000 millones o 2.000 millones o lo que sea, yo no sé qué podría comprar. Ya nuestra mente ya no registra esas cosas. Y Pablo dice, ¿no es cierto? La herencia que tenemos en Cristo es todo. Todo. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todo. Por lo tanto, a Él le pertenece todo. Gloria a Dios. Y como coherederos, también a nosotros nos pertenece todo. ¿Qué implicaciones tiene esto, verdad? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué significa en la vida práctica, para ponerlo de alguna manera? Que los creyentes tenemos acceso a todo lo bueno, a todas las bendiciones y a todos los recursos espirituales cuando estamos en Cristo. Y es por eso, queridos, que nosotros podemos acercarnos a Dios con toda confianza y rogarle a Él, clamar a Él, gemir a Él cuando estamos en necesidad, porque todo está a nuestro alcance. Todo. A ver, una vez una persona, después que yo acababa de predicar en una iglesia, justamente hablando de cómo Dios bendice y cómo es que nosotros debemos acercarnos a Él, ¿verdad? Me decía, yo no entiendo eso, porque ¿con qué? Me lo decía así, ¿no? ¿Con qué cara me voy a presentar a Dios para pedirle que Él me bendiga si mi vida no es una vida agradable? Y yo tuve que decirle, bueno, no necesitas cambiar de cara, lo que necesitas es cambiar de corazón. Porque cuando Dios te cambia el corazón, entonces tú vienes a ser parte de la familia de Dios. Y si Dios es tu Padre, entonces tú puedes acercarte a Él, como dice el autor hebreo, con toda confianza al trono de la gracia, que Él te va a dar entonces el socorro o la ayuda en el momento oportuno. Pero miren, algo más que dice este pasaje. El capítulo 8, versículo 23. Este es un versículo muy interesante, porque Pablo está hablando, ¿verdad?, de que somos ahora libres, ya no estamos esclavos al poder del pecado, y dice en el versículo 23, dice, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu,
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y podríamos seguir leyendo un poco más, pero voy a dejarlo acá. Dice, nosotros esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué significa esto? En segundo lugar, ¿verdad? Acá que vamos a tener, como dice la palabra, cuerpos redimidos o cuerpos nuevos. Esta es otra gran doctrina en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor, y esto vamos a hablar el próximo domingo, el domingo de resurrección, el Señor resucita y el Señor se aparece primero a las mujeres, después a los apóstoles, después a los discípulos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y en todas esas oportunidades el Señor se presenta con aspecto físico como Él. No era un fantasma. Porque el Señor, la primera vez que se aparece en el aposento alto a los 11, Él come con ellos. Tomás mete su mano en los agujeros, ¿verdad?, que los clavos habían dejado en el Señor. Más tarde, el Señor se encuentra con otros y come pescado, come pan, y ellos no tenían ningún problema en reconocerlo como tal. ¿Se acuerdan en el camino de Emaús? Esos dos discípulos que se sientan con el Señor, ¿verdad?, luego de caminar un rato y se dan cuenta entonces que era el Señor Jesús por la manera en que les hablaba, que les recordaba seguramente todas las veces que Él les había enseñado lo mismo. O sea que el Señor nunca perdió lo que llamaríamos esa fisonomía humana, no perdió sus cualidades humanas, pero lo que sí adquirió fue nuevas características, como por ejemplo entrar al aposento alto, pero no a través de la puerta, sino atravesando las paredes. Cuando se va, Hechos capítulo 1, ¿verdad?, cuando se va, asciende a los cielos, no era levitación, como muchos dicen que el Señor levitó. Eso no era, si tú levitas, no sé, si siento aire, ¿no? Pero el Señor asciende sin ningún aparato hasta arriba, del modo que las nubes lo cubren y ya los ojos humanos no pueden verlo más. O sea, su cuerpo, en lugar de caer por la gravedad, más bien se elevaba totalmente, diríamos, sin ningún tipo de restricción. En otras palabras, queridos, el Señor entonces tuvo un cuerpo glorificado. Por eso no dejó que María lo tocara en el huerto, en la tumba, cuando lo reconoció, dijo: no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. Y esto de acá entonces nos está hablando que vamos a recibir cuerpos nuevos, y esto también es parte de la herencia que tenemos. Parte de la herencia que tenemos. Hermanos, a veces cuando escuchamos o vemos de niños que nacen con tantas malformaciones y enfermedades, nuestros corazones sangran, ¿no? O durante el transcurso de la vida tenemos un accidente o una enfermedad y nuestros cuerpos, ¿verdad?, se deterioran a causa de ello, o por la vejez. No podemos casi nosotros entender cómo es eso. Ayer estábamos bien y hoy estamos postrados en una cama. Y cuando la palabra nos dice que tendremos cuerpos vivos, glorificados, yo salto de alegría. Yo salto de alegría. Porque ya no tendré que tomar pastillas. No tendré que estar yendo a cantidad de citas con médicos. No tendré que estar ahí, ¿verdad?, dependiendo de todas esas cosas. Totalmente. Y lo que es más,
podré disfrutar de todo lo que el Señor me da. O sea, olvídense ya de no comas eso por el colesterol, no comas eso por el azúcar, no comas eso por el... O sea que, Paolo, nos daremos unos festines de pasta impresionantes. Siete marcos nos permiten eso. O sea, nuestros cuerpos ya no estarán sujetos a las leyes naturales. Por eso que dice la palabra en Apocalipsis, en la presencia de Dios no habrá lloro, no habrá lamento, no habrá nada de eso, porque podemos disfrutar justamente lo que el Señor nos está dando por herencia, el mundo entero lo podemos disfrutar plenamente. Pero por último, la doctrina de la herencia no existe aislada de la realidad del sufrimiento. Porque si como hijos de Dios tenemos herencia en Cristo, como hijos de Dios también sufrimos, padeceremos. Y esta es la parte quizá un poquito más difícil de entender. Como dice 1 Pedro 4:13, Pedro, hablando a los expatriados, a los refugiados, a los inmigrantes, Pedro dice, antes bien, alégrense por cuanto comparten los sufrimientos de Cristo, para que también se regocijen y alegren en la revelación de su gloria. Alguien me ha dicho, sin dolor no hay ganancia, sin cruz no hay corona, sin sufrimiento no hay herencia. ¿Qué verdad más grande? En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, Pablo narra sus sufrimientos. Este es un capítulo sumamente crudo. En 2 Corintios, capítulo 11, versículos 16 en adelante. Y verdad, Pablo, quizá nunca, Pablo hace una lista de todo lo que había sufrido por causa de Cristo, ya que había gente, ¿no? Y siempre hablaba de gente así. Había gente que le sacaba en cara a Pablo, que Pablo no hacía nada. Había gente que decía que Pablo vivía de qué sé, las iglesias, ¿no? Entonces, pórtese. Y Pablo entonces condenó prácticamente, porque esta carta cuando uno la lee, uno ve el corazón de Pablo, casi condenó. Pablo va a decir, ¿verdad? Puestos que, miren versículo 18, voy a leer un poquito a partir del versículo 18, 2 Corintios 11, 18 en adelante. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleran a los necios, siendo o pareciendo o haciendo, dice Pablo, ustedes los cuerdos. Pero toleran si alguno los esclaviza, si alguno los devora, si alguno toma por ustedes, si alguno se enaltece, si alguno les da de bofetada. Para vergüenza mía lo digo. Por eso es que nosotros somos débiles. Es casi lo que está hablando ahora, Es impresionante como Pablo dice. Miren lo que dice luego entonces en el siguiente versículo. Versículo 22. Porque a algunos les sacaban en cara que Pablo no era muy hebreo como él decía ser, porque él estaba con los gentiles, ¿no? Y Pablo dice, ¿ustedes son hebreos? Yo también. ¿Ustedes son israelitas? Yo también. ¿Ustedes son descendientes de Abraham? También yo. Miren el 23. Ustedes son ministros de Cristo. La palabra ministros acá significa siervos de Cristo, servidores de Cristo. Y como si estuviera loco hablo, yo más. Y acá empieza. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más,
en peligro de muerte muchas veces. Miren el 24, de los judíos, miren esto que de los judíos. 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Cuántos azotes son? 39. Por 5. Un novelista escribiendo una novela justamente sobre Jesús. En un capítulo, él narra cómo quedaban las espaldas de esa gente que era azotada. Y literalmente él en su novela dice, las espaldas de esa gente quedaban en carne viva como si fuera gelatina. Y él añade algo que quizá para nosotros no tiene ahora mucho significado, pero él decía, la carne viva, esa gente tenía que estar al aire libre porque no había antibióticos para evitar infecciones. El dolor y todo lo que ¿cómo llamaríamos? Esa exposición causaba al resto de su organismo, no tenía nombre. Y cuando ya estaba sanándose de eso, le caían 39 más. Y cuando ya estaba sanando de eso, otra más. Por 5 veces. Hermanos, esto es lo que pasó con Jesús. O sea, no solamente unos correazos que recibía, sino eran latigazos. Como ustedes saben, los romanos, en la punta del látigo que tenía, depende, 3, 4, 5 terminales, le ponían como espuelas de acero, de fierro, cosa que desgarraba la carne aún mucho más. Pero dice, versículo 25, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he sido un náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. 27. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y el 28 es impresionante. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día es la preocupación por todas las iglesias. Ahora, ¿qué está tratando de decir Pablo acá? Es lo que de paso, cuando él escribe esto, Corintios lo escribe 2 años antes de escribir Romanos. Entonces, cuando Pablo escribe Romanos y Pablo dice que somos coherederos con Cristo, si padecemos con Cristo, Pablo tiene en mente todo esto. La gran pregunta que muchos se han hecho a través de la historia de la iglesia es: ¿tenemos que sufrir entonces para heredar esa herencia, ¿no?, de la cual Pablo está hablando? Y obviamente, queridos, en la historia de la iglesia ha habido muchos excesos. De ahí vienen los ascetas, por ejemplo. Bueno, un poco antes, pero hubo ascetas cristianos, o hubo gente que inclusive le gustaba hacerse daño o flagelarse, porque pensaban que esto de acá tenía que ser literal. Mucha gente que ha dicho, bueno, pues si no me persiguen, no me azotan, ¿no?, entonces algo está mal conmigo, Pero yo creo que más que eso, el asunto está en que es una realidad, hermano, y esto tenemos que entender. El que es hijo o hija de Dios, en su caminar diario con Cristo, tiene, y digo así, tiene o va a experimentar
sufrimientos, dolores y todo. Por eso es que la famosa esta teología de la prosperidad que en tantas iglesias, ¿verdad?, se habla, yo creo que no es una doctrina bíblica. Porque la doctrina de la prosperidad nunca habla de sufrimiento. Nunca. Solamente que en Cristo vas a prosperar. Ven a Cristo y todo será color de rosa. Ven a Cristo y Dios te va a multiplicar todo. Ven a Cristo y vas a tener un mejor trabajo. Ven a Cristo y vas a tener un auto del año. Ven a Cristo. Yo no encuentro eso en la Biblia. Lo que yo encuentro a mí es al revés. Ven a Cristo y tu caminar diario, hasta que llegues a esa herencia, será un camino difícil, un camino de sufrimiento. Por eso el Señor, ¿se acuerdan cuando Él estaba caminando un día y le seguían multitudes? No solamente habían 12 que le leían, habían 100. Y Jesús no era el único, hizo hacer caso. Habían otros que hacían. Pero a Jesús, un día, ¿verdad?, la gente salió, dice uno de la multitud, dijo: Señor, yo quiero seguirte hasta donde tú vayas. Salía otro: Señor, yo también quiero seguirte. Señor, yo quiero. Todo el mundo dice: yo quiero ser el uno de los dos. Y el Señor le dijo: ok, si quieren seguirme, deben tomar ¿qué cosa? Su cruz. ¿Cuándo? Cada día. Negarse a sí. Y entonces recién podrán seguir. Eso es lo que marca justamente al hijo y a la hija de Dios. Quiero terminar, ¿verdad? Diciendo que entonces el tipo de sufrimiento que tiene en mente el apóstol Pablo no es pararnos en medio de una calle para que un auto nos atropelle y luego ir a un hospital a sufrir nuestros dolores y todo, nada de eso, ¿verdad? Sino que más bien estamos hablando de que cuando a tu vida lleguen las pruebas, sean físicas, emocionales, sean inclusive lo que llamarían traiciones, sean agravios, mentiras, etcétera, etcétera. La primera reacción nuestra es o buscar venganza o apartarnos de la iglesia, apartarnos de Dios. Eso es lo que siempre pasa. En todos los años que vivió de pastor, ¿verdad?, yo he encontrado muchos casos de personas que se han alejado no solo de la iglesia, sino de Dios, porque han dicho: no, la iglesia me ha hecho mucho daño. Y no es la iglesia de Dios. Bueno, son algunos falsos hermanos, como Pablo mismo dice, ¿no?, en la lista de gente que, en lugar de bendecir, también te hizo daño. Pero en lugar de yo irme, lo que yo debo entender es que esas pruebas son justamente para acercarnos más a Él y ahí clamar a Dios: papito, ayúdame. No puedo vivir. Estamos empezando la Semana Santa, queridos, y yo quería que en esta semana pensemos que justamente el Señor Jesús padeció, ¿no?, la semana de la pasión y muerte que le llamamos. Padeció todo esto para hacernos coherederos con Él. Coherederos con Él. Y en tanto que nosotros aprendamos a caminar entonces dependiendo de Él, yo creo que nuestra vida cristiana se fortalecerá y será mucho más grande y sobre todo de bendición para otros. Amén. Amén. Vamos. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por las enseñanzas de Pablo. Gracias porque, Señor, tú nunca prometiste un camino sin espinas. Tú nos prometiste estar a nuestro lado. Y aquí estamos, Señor, aquí estamos.
Y en esta mañana queremos decirte, Padre, que estamos muy agradecidos a ti por ser parte de tu familia. Y yo te ruego, Señor, que tú nos hagas conscientes de lo que significa esto y que nos ayudes a cargar nuestra cruz también cada día, hasta el fin, cuando tú nos darás esa herencia que nos has prometido. Te bendecimos en el nombre de Jesús oramos.